En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Cómo orar y obtener lo que usted ora 1, parte 3. Me alegro de estar nuevamente con usted para continuar con nuestro tema para esta semana, cómo orar efectivamente. En mis 2 charlas previas de esta semana expliqué que Dios requiere que oremos y que recibamos lo que pedimos, pero hay requisitos que debemos cumplir al acercarnos a Dios en oración. Ayer hablé del primer requisito, renunciar a nuestra propia voluntad y a acogernos a la voluntad de Dios. En esto Jesús es nuestro ejemplo. Sus oraciones serán escuchadas por su temor reverente. Esto era expresado por medio de lo que le decía al Padre: no sea como yo quiero, sino como tú. Lo resumí de esta manera: la oración no es una manera de persuadir a Dios para que haga lo que usted quiera. La oración es una manera para que usted sea un instrumento, para que Dios haga lo que Él quiere, y que la capacidad de Dios para contestar nuestras oraciones va mucho más allá de lo que nosotros pedimos y pensamos. Cuando usted ora en ese nivel de la voluntad de Dios, está orando en el nivel más alto posible, mucho más alto de lo que usted podría alcanzar si simplemente impone su propia voluntad. Hoy voy a hablar del segundo requisito para acercarse a Dios en oración. Puede decirse sencillamente en 2 palabras: la fe. Hebreos capítulo 11, verso 6 nos recuerda que hay un requisito básico e invaluable para los que se acercan a Dios. Eso es lo que dice el versículo. Pero sin fe es imposible agradar, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Note que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es esencial para que Dios nos acepte. Todo el que se acerque a Dios debe creer. Ese es un requisito invariable de Dios. Además, se requiere que creamos 2 cosas: que Dios existe y que recompensa a los que le buscan. La mayoría de nosotros no tenemos problemas en creer que Dios existe. Si eso fuera todo lo que se requiriera que creyamos, cumpliríamos con las condiciones. Pero eso no es todo. Se requiere no solo que creamos que Dios existe, sino que Él recompensa a los que le buscan. ¿Cree usted eso? En realidad esa es la pregunta vital. Usted podría decir: yo no sé mucho de doctrinas, teologías o credos. No soy muy inteligente para esas cosas. Entonces, tengo buenas noticias para usted. La fe de este tipo no tiene nada que ver con doctrina o teología. Tiene que ver con confianza en Dios como persona. Es confianza en el carácter de Dios, su confiabilidad. Usted viene a Dios creyendo que si lo busca de todo corazón, Él lo recompensará. Eso no requiere de mucha teología. Esa es su imagen personal de Dios. Es por eso que dije al principio de la semana que es muy importante que empecemos por un concepto apropiado de Dios. Eso es lo que genera fe. Creemos en la bondad de Dios, en su fidelidad y en su confiabilidad. Y es por eso que, por otro lado, la incredulidad es pecado, como dice claramente la Biblia. Algunas personas no ven porque la incredulidad sea pecado. Una de las razones básicas es que la incredulidad es una calumnia al carácter de Dios. Hace un cuadro de Dios que es falso e inadvertido. El requisito de acercarnos a Dios en fe es universal, para cualquier manera de venir a Él, pero se aplica particularmente a la oración. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 21:22: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahí está la palabra clave en medio: creyendo. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y en 1 de Juan 5:14 dice: y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. De eso estoy hablando ahora, de mi confianza en Dios. No es esencial creer en una doctrina apropiada, poder repetir un credo o una declaración de fundamentos, sino la confianza en Dios mismo como persona. Confianza en su bondad y en su carácter. Si venimos a Dios con esa confianza, entonces cualquier cosa que pidamos, sabemos que Él nos oye. Así que empiece con este acercamiento de completa confianza en Dios y trate de ser como un niño que va a su padre, que su padre le ama y que hará lo que le pida.
Esa es la base para acercarnos a Dios en fe. Aléjese de pensar teológicamente. No es teología, es una relación personal con Dios de lo que se trata ahora. ¿Cómo? Pues podemos adquirir esa fe ahora que estoy hablando. La fe con la que se acerca a Dios con confianza. Gracias a Dios, con el Nuevo Testamento no solo nos dice que tenemos que acercarnos a Dios sino que también nos dice de una manera muy práctica cómo viene esa fe. Encontramos eso en Romanos capítulo 10, verso 17. Haga una nota de esos versículos. Es uno de esos versículos claves. Ese es el versículo que me sacó del hospital. Cuando los doctores no me podían sanar, en realidad le debo mi salud, mi larga vida y mi fortaleza a Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo estaba ahí en el hospital y me daba cuenta de que si yo tuviera fe, Dios me sanaría. Y cada vez que pensaba esto me decía a mí mismo, yo no tengo fe. Entonces un día el Espíritu Santo me dirigió a Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y las palabras a las que me aferré fueron, la fe viene... ¿Cómo viene la fe? La fe viene del oír, viene de escuchar a Dios. La oración no es solo hablar con Dios. La oración es una comunicación de dos vías con Dios. Es tener una conversación personal e íntima con Dios. Muchas personas piensan que la oración es solamente decirle a Dios lo que quieren. Muchas personas piensan que la oración es solamente decirle a Dios lo que quieren y lo que necesitan. Vienen a Dios con todo tipo de lista de compras. Vienen a Dios con un tipo de lista de compras, presentan la lista y dicen amén. En realidad, eso no es orar. ¿Cómo se sentiría usted como padre si su hijo viniera a usted con una lista de lo que quiere que usted haga por él? ¿Creería que su relación está bien? Eso es lo que Dios siente cuando usted viene a Dios con su lista de compras. Él dice, puedo darte todas las cosas en tu lista, pero estoy interesado en ti, no en las cosas que necesitas. Dios espera comunicarse con nosotros, no solo espera oír lo que tenemos que decir, también quiere que oigamos lo que Él tiene que decirnos y de ambas cosas, la más importante es lo que Dios tiene que decir. Jesús dijo que nuestro Padre ya sabe las cosas que necesitamos. Cuando venimos a Dios pidiendo algo, no le estamos informando de nada que Él no sepa ya. No es tanto decirle a Dios lo que necesita, sino tener la actitud y la relación con Dios que le hace saber si recibirá lo que necesita cuando se lo pida. Y eso viene de oír lo que Dios tiene que decir. Algunas veces vienen a mí personas buscando consejos y están llenas de sus problemas y aflicciones, de la manera en que sus cónyuges los han maltratado o de cómo los han maltratado en la iglesia, que alguien los ha engañado o que han tenido cierto problema en su niñez, y muchas veces siento que Dios me ha dado una respuesta, pero ellos hablan tanto que no puedo dárselas. Pienso que muchas veces cometemos ese mismo error con Dios. Hablamos tanto que no oímos su respuesta. En el Antiguo Testamento, después de que había sido construido el templo de Salomón, Dios se le apareció a Salomón una noche en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras que te lo daré. Y Salomón dio una respuesta muy sabia y dijo, da a tu siervo sabiduría y ciencia. Eso es lo que dice la versión en español. Pero la versión hebrea dice, dame un corazón que escuche. No hay nada más precioso que un corazón que escucha. Un corazón que escuche a Dios. Les daré otro ejemplo del Antiguo Testamento. Después de que David había establecido su reino, tuvo la idea de que sería bueno construirle una casa a Dios. Así que compartió con el profeta Natán, quien dijo, es buena idea, hazlo. Pero esa noche Dios le habló a Natán y le dijo, eso no es lo que yo quiero. David quiere construirme una casa, pero lo que yo quiero hacer es construirle una casa a David. Así que al día siguiente Natán regresó a donde David y le dio ese mensaje. Puede ver la diferencia de nuestra voluntad y la voluntad de Dios. David pensaba que lo más grande que podría hacer para Dios era construirle una casa, pero la voluntad de Dios estaba en un nivel más alto. Dios quería construirle una casa a David. Natán volvió a David con ese mensaje. Dios quiere hacerte a ti una casa. Y leemos en el relato que cuando David oyó eso, se puso delante de Dios. ¿Qué piensa usted que estaba haciendo? Yo creo que estaba vaciando sus propias ideas, sus concepciones y planes. Estaba callado delante de Dios para oír lo que tenía que decir. Y después oró. Así en Primera de Crónicas 17:17. Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo muy lejano, y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. Y más adelante en el versículo 23 dice, ahora pues Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre y haz como has dicho. Esa es la clave de la fe. Decirle a Dios, haz como has dicho.
Ese tipo de fe solo viene cuando primero oímos lo que Dios dice. David oyó lo que Dios tenía para él. Estaba en un nivel mucho más alto de lo que podía imaginar. Le daré un consejo para terminar esta charla. Ore con su Biblia abierta. Es más, yo sugeriría que nunca empiece un rato serio de oración sin antes leer su Biblia. ¿Por qué? Hay dos razones. Dios habla principalmente por medio de la Biblia. Si quiere oír a Dios, la mayoría de las veces lo oirá por medio de la Biblia. Segundo, cualquier cosa que no esté de acuerdo con la Biblia no es de Dios. A veces hay voces engañosas que se hacen pasar por la voz de Dios, pero no lo son. Para prevenir eso, ore con su Biblia abierta. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para hablar del siguiente requisito importante para acercarnos a Dios.